Colombia continúa con un proceso de diálogo para darle fin a un histórico conflicto armado. El académico colombiano Alejo Vargas habla con Contrapunto TV acerca de las implicaciones de este proceso en su país y en El Salvador. Cuéntenos un poco el contexto general para llegar a este proceso histórico de paz en Colombia. Bueno, Colombia lleva más de medio siglo de conflicto armado. De hecho, no nos hemos puesto de acuerdo los colombianos cuándo empezó. Y ahí tenemos un debate todavía no saldado, pero en lo más conservador llevaríamos 51 años, pero también llevamos ya cerca de 30 años de intentar procesos de terminación del conflicto, lo que comúnmente se llama como procesos de paz, desde el gobierno del presidente Belisario Betancur en 1982. Todos los presidentes a partir del presidente Betancur han intentado, pero solo ha tenido éxito el presidente Barco a fines de los 80 cuando se desmovilizó el M-19, un sector de la guerrilla maoísta del EPL mayoritario, y otras dos pequeñas guerrillas, una guerrilla indigenista, el Movimiento Armado Quintín-Lame y el PRT. Y solo hasta hoy, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, avisoramos que efectivamente la guerrilla más importante, que son las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, va a terminar y estamos a punto de iniciar el proceso con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla importante. Cuéntenos un poco más de cómo está la situación actual de este procedimiento, qué es lo que se está haciendo, la participación social. Bueno, con la guerrilla de las FARC, empezando el gobierno del presidente Santos, él empezó su primer mandato en 2010-2014, empezó una fase secreta de acercamiento del gobierno con las FARC, que finalmente concluye en que empezando 2012, durante el primer semestre, se van a reunir delegados del presidente, incluido su hermano, el hermano del presidente, y delegados de las FARC en Cuba de manera absolutamente reservada y construyen el documento marco de la negociación. Un documento que los colombianos van a conocer públicamente en agosto de 2012 y que se llama Acuerdo General para la Terminación del Conflicto Armado. Es un documento que es una hoja de ruta, define una agenda de 6 temas con los cuales se ha conversado, define una sede que es La Habana, un grupo de países que van a acompañar como garantes, Cuba y Noruega, como acompañante Chile y Venezuela, y un procedimiento de negociar que es nada está acordado hasta que todo está acordado. ¿Qué tan difícil ha sido este proceso para llegar a este punto? ¿Qué se ha pasado? Pues a ver, yo creo que con todos estos intentos que he mencionado de búsqueda de conversaciones, creo que la ventaja ya de este proceso es que habían condiciones externas e internas que, podríamos decir, habían madurado las posibilidades de éxito de la negociación. Creo que hoy día ya tendríamos una guerrilla mucho más madura en el sentido de entender que la posibilidad de un triunfo militar no existía. Igualmente el Estado fortalecido, sin duda, pero también entendiendo que destruir militarmente la guerrilla era una hipótesis inexistente y que, digamos, podríamos tener varios decenios quizás de violencia sin que finalmente el tema se resolviera. Y eso llevó al presidente Santos a tomar la decisión y a los líderes de las FARC de avanzar. Y creo que se ha venido trabajando de manera importante. Cada punto ya tenemos acuerdos sobre el punto agrario, el desarrollo agrario integral, sobre el punto de participación política y social, sobre el punto de solución al problema de las drogas ilícitas y sobre el punto de víctimas. En este momento la mesa está empezando a trabajar los 2 puntos restantes, que es el de fin del conflicto y implementación, verificación y refrendación de acuerdos. Por supuesto, hay temas todavía complejos,
Pero esa va a ser la tarea en este primer semestre. Yo soy de los que creo, si bien las partes fijaron 23 de marzo como fecha, dudo que sea 23 de marzo, pero estoy seguro que hacia mayo, junio, vamos a llegar ya al acuerdo final con las FARC. Decía usted que había una guerrilla ya muy madura y un gobierno que estaba dispuesto ya a buscar la paz, pero ¿qué pasa con la sociedad colombiana? ¿Estaba ya lista? ¿Qué era lo que pensaban? Bueno, ese es un aspecto muy importante, porque efectivamente lo que en la sociedad colombiana existe, y existe hoy todavía, es una polarización muy grande, porque evidentemente tuvimos varios gobiernos, particularmente los dos gobiernos del presidente Uribe, donde hubo una fuerte campaña sistemática de orden político, digamos, de buscar quitarle toda representatividad política a la guerrilla y simplemente mostrarlos como unos terroristas, unos narcoterroristas, etc. Entonces, claro, un sector de la opinión, un sector que consideraba que no tenía ningún sentido negociar, que había que someterlos por la vía de la fuerza, etc. Y claro, eso hizo que el inicio fuera muy fuerte en términos de opinión, pero yo creo que cada vez la opinión de la sociedad favorable al proceso ha venido aumentando, en la medida en que también los acuerdos se han venido dando, en la medida en que también hay muestras claras que la guerrilla de las FARC va en la dirección de terminar el proceso, pues cada vez eso se refleja en un mayor nivel de la opinión que está a favor. Por supuesto, se mantiene un sector que bajo ninguna circunstancia, digamos, le sirve ningún tipo de acuerdo distinto a un sometimiento total de la guerrilla. Pero yo creo que políticamente la mayoría de la opinión respalda al presidente, al gobierno en esta tarea. Haciendo alusión a los acuerdos de paz que le dieron fin a un conflicto armado aquí en El Salvador, ¿cómo aportaría esta firma a un proceso de paz como el de ustedes? Bueno, primero yo diría que para nosotros ha sido muy importante la iniciativa de la Cancillería chilena de promover en varios países grupos de amigos al proceso de paz de Colombia, pero muy particularmente el caso salvadoreño, porque evidentemente Salvador vivió esta misma situación 20 años o un poco más atrás de nosotros, y por lo tanto para nosotros es un referente. Eso para señalar, estamos convencidos que terminar un conflicto armado no es alcanzar el paraíso terrenal ni nada que se le parezca. Los problemas de la sociedad continúan, seguirán, pero es terminar con la violencia como un mecanismo para intentar resolver problemas políticos. Eso es para mí lo fundamental ahora. Obviamente genera otras condiciones importantes y claramente casos como el salvadoreño, también Irlanda, es otro país que lo miramos, Irlanda del Norte, con mucho entusiasmo, porque allí también se logró un proceso de terminación de un conflicto armado y porque evidentemente de todos estos casos tenemos que aprender los colombianos. Algunas cosas son muy particulares del país que sea, pero en otras hay aspectos que pueden ser de utilidad. En el caso de El Salvador, ¿qué aspectos se podrían utilizar? No, yo creo que en el caso salvadoreño para nosotros fue muy importante primero ver cómo justamente un gobierno como el de Arena, en ese momento visto como un gobierno muy de la derecha, era justamente el que tomaba esa iniciativa y con el FMLN hacían el esfuerzo que finalmente construye. Después de que antes se habían dado esfuerzos de otros gobiernos que podríamos llamar más reformistas, tipo la Democracia Cristiana, y no habían tenido éxitos. Entonces, eso nos muestra que efectivamente es importante que un gobierno con un liderazgo importante, como seguramente en ese momento fue el del presidente Cristiano, llevó esa negociación al final. Más allá de otra serie de críticas que siempre se le puede hacer a
a un gobierno, a un presidente, y eso es un poco de lo que hoy día creo que nosotros estamos haciendo. Es decir, el presidente Santos puede que tenga mucha controversia en otras políticas de lo que comúnmente llaman políticas neoliberales, y claramente en eso hay gran controversia, pero otra cosa es la decisión de avanzar en la terminación del conflicto armado, y en eso creo que hay una gran mayoría de la opinión. Yo creo que incluso su reelección como para el segundo mandato estuvo en buena medida mediada por eso, por darle un mandato de que terminara el proceso de negociación del conflicto armado. ¿Cómo ve que la ex querría llegar al gobierno salvadoreño? Pues yo creo que esa es de las cosas interesantes de un posacuerdo. Es que en un nuevo escenario político, las fuerzas políticas, incluidas las que emerjan de ese proceso de negociación, puedan hipotéticamente llegar al gobierno, y ya va a depender mucho de su capacidad de gestión de gobierno, de si son o no exitosas en resolver los problemas, que logren mantenerse o, por el contrario, que vuelvan a ser reemplazadas dentro de la dinámica propia de la democracia. Pero ahí lo importante es saber que en democracia no importa de qué signo político sea una fuerza política, si logra la mayoría del apoyo de la opinión, puede acceder a ser gobierno y a desarrollar sus políticas. Lo demás ya va a depender de la calidad del gobierno que desarrolle ese partido. ¿Ya se espera una Colombia con más paz, digamos, en pocos años? Sí, yo creería que sin duda, como decía, este primer semestre vamos a llegar a un acuerdo final con las FARC, que es la guerrilla más numerosa, y seguramente en muy pocas semanas, quizás días, vamos a iniciar el proceso de conversaciones con el ELN. Ahí hay desafíos que tenemos los colombianos de cómo se van a empatar estos dos procesos, porque tienen tiempos distintos, pero yo creo que vamos a lograr que al final del gobierno del presidente Santos en el 18 vamos a tener ya un contexto de posacuerdo, y con no solo acuerdo finalizado, sino ya el inicio de implementación de los acuerdos, con todos los desafíos que eso conlleva seguramente en por lo menos una década. Muchas gracias por sus aportes. Muy amable. Vargas asegura que el proceso de paz podría culminarse a más tardar este año, y El Salvador podría convertirse en uno de los principales ejemplos para alcanzar esta anhelada meta.